Bueno, como les decía recién, vamos a esperar unos minutos. ¿Cómo estás, Ivo? Que se terminen de conectar. Ahí Hola, solamente, hola. ¿cómo va? 27, 28 y deberíamos ser 60 y algo más o menos. Así que vamos a esperar unos minutos para empezar así. No se pierden toda la clase. No mucho igual, porque bueno, tampoco es cuestión, pero unos minutos. No puedo grabar la clase, compañeros y compañeras, no tengo habilitada la función acá en el Meet, así que no, las clases no se van a grabar, lo que sí yo después voy a subir un PowerPoint a la plataforma cuando termine el encuentro. Alguien me lo pidió también por mensaje, lo iba a aclarar en un rato, pero no me lo permite el Meet. Si alguien sabe, tiene la funcionalidad de grabar la pantalla desde su computadora, adelante. Digo, no sé si los compañeros están todos de acuerdo. Si alguien tiene la funcionalidad de grabar la pantalla, pregunte. Si todos estamos de acuerdo, lo hacemos. Yo no la tengo. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás? Yo puedo grabar la pantalla si me permiten. Si el resto de las personas están de acuerdo, sí. Si no, no. Bueno, por eso, si me permiten, lo hago. Si no, No sé, Ivo, vos qué decís. ¿Lo hacen en general? No. A mí me genera como... Sí, digo, se solía grabar, sí, en algunas clases. Vale, en las clases que eran obligatorias y no podían asistir, sí, se grababa y después se subía, sí. Bueno, si querés, José, ¿no? ¿Me dijiste? sí. Dale. Después Bueno, me cuando empiece a lo... grabar. ¿Cómo? Después me lo pasás o algo así. Dale, le comparto, pues voy a subir a YouTube seguro, más seguro. Dale. Gracias. Bueno, voy a esperar 2 minutos más y arrancamos. Lo que sí, les pido para quienes no estén desde su usuario de Gmail o de Meet, que pongan, digo, si pueden renombrarse, porque estoy viendo algunos nombres que no los ficho, así que por favor si pueden, si no tienen su nombre, digamos, de pila, diría eso, nada más. No hace falta los que ingresan sus nombres, ¿sí? Si no, por ahí si hacen una pregunta se pierde entre los mensajes, voy registrando por mi cuenta, ¿sí? Pero para quienes no tienen su nombre de pila, háganlo, modifiquen, por favor. Ivo, yo creo que no se puede modificar en Meet el nombre. No. O sea, que te lo tienen que mandar así. Bueno, en todo caso, quienes no tengan por Claro. defecto su nombre, por favor. Bueno, María Eugenia lo logró, pero igual se veía tu nombre, ¿eh? Este era el mismo que estás poniendo ahora. No sé cómo se hace, pero es magia, pero es el mismo que antes. Sí, tengo un programa para la webcam que se llama Mercator Studio, que se puede escribir, darle efectos, subir y bajar la luz, así por ejemplo, mirar la sepia. Pero yo lo veo invertido, no sé si ustedes lo ven bien el nombre. Sí, se ve como medio pixelado igual. Yo lo veo invertido. Bueno, voy a abrir mi cámara. Igual seguramente sigan apareciendo compañeros y compañeras. Mientras tanto, bueno, bienvenidos, bienvenidas a este seminario. Es un seminario corto, intenso, sobre todo a esta altura del año. Así que espero que, bueno, podamos disfrutarlo y que podamos
aprender entre todos y todas y todes. Mi nombre es Florencia Sartori, soy doctora por la Universidad de Buenos Aires. Mi tema de investigación de mi tesis de doctorado y también de mi vida en general tiene que ver con las migraciones chinas y el aprendizaje de la lengua china por parte de descendientes de migrantes acá en Argentina, principalmente. Trabajé muchos años como profesora de español para extranjeros y para migrantes también, primero para extranjeros, después para migrantes, en diversos espacios. Hice este mismo, bueno, cuando era un programa de capacitación hace muchos años, que era de un año y que se hacía presencial y fue hace muchos años, así que ahora me vuelvo a este mismo espacio con el rol de docente, es muy diferente. También el programa es distinto del que yo hice, digo, eran otras materias, hay cosas que se comparten y otras cuestiones que fueron cambiando en el tiempo. Yo creo que el programa, se llamaba programa en ese momento, por eso le digo programa, El programa de capacitación tiene, no sé, lo hice hace como 10 años más o menos, o sea que en el medio pasaron muchas cuestiones. Por ejemplo, la existencia de este seminario en particular o de esta materia, cuando yo cursé el programa no existía esta materia, lo que era el programa, que ahora no es más un programa, estaba orientado más a la enseñanza del español como lengua extranjera, principalmente, o sea, pensando, diría yo, en el 90% de las materias en turistas que venían a Argentina a aprender la lengua. Después el carácter del programa fue cambiando y además algunas personas que egresamos o algunas personas empezamos a pensar también la enseñanza del español a migrantes. Ahí es donde me inserto yo, digamos, trabajé principalmente en la enseñanza de español a migrantes. Y así fue como llegué a mi interés particular, que tiene que ver con los migrantes de la República Popular China. De todos modos, en este seminario, por supuesto, no va a ser solo sobre migrantes de la República Popular China. Podría serlo, pero no es el caso, sino que va a estar orientado a pensar en un caso muy particular que tiene que ver con la enseñanza o con pensar el español como una lengua segunda, o una lengua adicional, o bueno, ya vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver particularmente con la clase de hoy, en contextos donde no todos los estudiantes tienen esa lengua necesariamente, o sea, tienen otra lengua distinta del español primero, y además en contextos de escolarización formal. Me refiero a contextos de escolarización formal principalmente a la escuela primaria, secundaria, pero también al nivel universitario. Sí, también al nivel universitario o terciario. Es como un poco el objetivo entonces de esta materia, es un poco que podamos reflexionar acerca de esos otros espacios donde el español debería ser enseñado, debería ser pensado como una lengua distinta de la que hablan los propios hablantes, los propios alumnos, aunque no siempre se la piense así. Digo, en la escuela pública, por ejemplo, o en la escuela privada, no importa, el español no siempre es entendido desde ese lugar, sino que en muchos casos se piensa al español como la lengua que se habla en clase, que se parte de la idea de que todos los alumnos que están ahí presentes hablan esa lengua. Bueno, no es el punto de partida de este seminario, sino que el punto de partida de este seminario es justamente el contrario, es pensar las aulas como un espacio de diversidad lingüística. No solo de diversidad en términos de variedades del español, que ni que hablar, o sea, todas las aulas en Argentina son aulas donde hay diversidad de variedades de español. Ahora en un ratito vamos a entrar un poco más en esta cuestión particular, pero además hay diversidad de lenguas. Y partimos de esa idea de que hay diversidad de lenguas y que en muchos casos, para muchos estudiantes que están en aulas de inicial, en aulas de primario, en aulas de secundario y también en aulas de nivel superior, el español no es la lengua que hablen en su casa. No es esa la lengua que hablan en su casa, sino que son otras lenguas. Y en ese sentido, muchas veces es necesario que el español sea enseñado en tanto lengua segunda, lengua adicional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el punto de partida de este seminario. Tiene mucho que ver con mi interés personal, ¿no? Con cómo pienso las migraciones y también con cómo se piensa el Estado. Ustedes tuvieron un seminario con Daniela Lauría, que terminaron hace muy poquito, ¿sí? Daniela Lauría trabajamos mucho juntas, de hecho, con Daniela, o bastante juntas.
trabajamos en una perspectiva muy parecida, ¿no? En pensar las políticas lingüísticas, las políticas lingüísticas y pensar las lenguas en su vinculación con la constitución del Estado-nación, en el caso de Argentina, pero del Estado en general. Y en ese sentido es que este seminario un poco voy a tomar muchas cuestiones que yo asumo que ya las vieron con Daniela, ¿sí? Hay muchas cuestiones a las cuales no me voy a referir, que yo entiendo que las trabajaron, o que por lo menos reflexionaron acerca de ellas con Daniela. Si en algún momento uso algún concepto que no manejan o que no recuerdan, por favor me preguntan, ¿sí? Ya sea en la clase sincrónica que estamos teniendo, como a través del campus, ¿sí? Si aparece alguna palabra. Sí, perdón, ¿quién es Daniela? ¿Cómo? Daniela Lauría, la profesora del Seminario de Políticas Lingüísticas. Ah, ¿Existe, María? Hice, pero no sabía que se llamaba Daniela, tenía otro nombre. Es Daniela Lauría, la profesora. Quizás era el tutor o la tutora, sea otra persona y te estás mezclando. Dani, Lauría, no sé. Analía, dale. Te escuchamos, levantaste la mano. ¿Un error o querías decir algo? No es una mano levantada. Veo un reloj. Ahora abajo. Sí, vos no la ves. ¿Y vos sí? No sé si es una mano, veo como un reloj. Es una mano. Hay una mano. Sí, es una mano. Pero bueno, no importa. Quizás fue un error también con... De hecho, ahí la bajó porque ya no la veo más. Listo. Un error. Bien. A veces apretando botones se levantan las manos. Bien. Bueno. Si querés decir algo, Analía, silenciate y que te escuchamos. Y si no, fue un error. Bueno, Daniela Lauría es la profesora del Seminario de Políticas Lingüísticas, que yo no me acuerdo si se llama exactamente Políticas Lingüísticas, pero por ahí el nombre. Bueno, si algo, vuelvo a decir todo lo que dije, si algo de lo que yo hablo en clase ustedes no lo manejan, no lo recuerdan, no lo vieron, me lo preguntan, ¿sí? Yo sé que este es el último seminario que ustedes hacen y asumo ciertos conocimientos, pero tal vez asumo mal o tal vez fue una cursada muy intensa, de un año intenso, y quizás llega este momento y dicen, no sé de qué me está hablando esta mujer, pregunten, ¿sí? Estoy dispuesta, o sea, abierta a responder preguntas y a pensar entre todos algunas cuestiones, ¿sí? Como organización del seminario, bueno, Ivo, que está acá presente, va a ser nuestro tutor, es el tutor, creo que muchas ya lo conocen, o no sé, pero bueno, sí, seguro sí, así que ya saben cómo funciona el tutor de tutoría. De hecho, creo que ustedes saben más cómo funcionan los tutores que yo. Es mi primera vez en mi vida que trabajo con un tutor, así que, bueno, va a ser una construcción también entre nosotros. Agustín, ¿querés decir algo? Solamente que sí, que ahí vos ya lo conocemos mucho. Ah, perfecto. Qué bueno tenerlo de vuelta. Ah, qué bien. Qué bueno, me pone contento porque yo no lo conozco, así que lo que ustedes Es digan... un capo, olvídate. Bien, buenísimo. Ya está. Toda la materia en sus manos. Ivo, dale. Tampoco tanto, pero sí. Bueno, dicho todo esto, entonces, cuestiones organizativas. Ivo va a estar como tutor. No sé si vieron la plataforma, pero ya hay habilitada la bibliografía de la primera semana. Esta semana, esperen que les voy a compartir la pantalla un segundo. Ya tengo un problema siempre, que es el siguiente. Bien, ya. Tengo todo bien ordenado. Esta no es la diapo que tenemos que ver, es esta. Bien. Hoy es jueves 17 de noviembre, empezamos con la unidad 1 y es una clase sincrónica. Como están viendo, estamos teniendo nuestra primera clase sincrónica, nos estamos conociendo. Quería que fuera hoy también para que me conozcan, para conocernos y demás. El jueves 24 de noviembre, que es la próxima semana, también continuamos con la unidad 1. Digamos, la unidad 1 es un poco más extensa que la 2 y que la 3. Esto es un error de tipeo, la unidad 3 ahí, pero no importa, que la 2 y la 3. Y va a ser una clase que voy a subir al campus en formato texto o video, lo tengo que terminar de definir, pero no va a ser demasiado complejo, sino que en realidad esa segunda clase, segunda semana, tiene mucho que ver con un trabajo que ustedes van a hacer. Es más de trabajo de ustedes a partir de una parte de la bibliografía de la unidad 1. El jueves 1 de diciembre volvemos a encontrarnos en una clase sincrónica otra vez, acá en este espacio, y ahí vamos a trabajar sobre la unidad 2 y la unidad 3,
Quedó bastante corto ahí, chiquito. Probablemente buena parte de lo que es de la unidad 3 pase a la clase del jueves 15 de diciembre y lo terminen subiendo de manera virtual, de alguna forma al campus. Vieron que el 8 de diciembre es feriado y por eso no tenemos clase, por eso terminamos recién el 15 de diciembre. El 15 de diciembre es también la primera fecha que ustedes tienen para entregar el trabajo final, ¿sí? Vieron que ustedes tienen 2 fechas para entregar el trabajo final de esta materia, no el trabajo final integrador del programa, el trabajo final de esta materia. Tienen 2 fechas, una es el mismo 15 de diciembre, por lo tanto nosotros el 1 de diciembre vamos a empezar con ese trabajo, yo les voy a dar las consignas y vamos a ir trabajándolo en alguna especie de foro de consultas, etcétera, para que ustedes puedan ir trabajando y aquella persona que el 15 de diciembre lo tenga terminado, lo puede entregar. Aquellas personas que no lo hayan terminado ese día, no hay problema, hay otra instancia de entrega que es ya después, en febrero, porque en el medio tenemos todo el mes de enero de medio vacaciones, digamos. No, medio no vacaciones. Así que igual después esto está todo en la plataforma subido. Quería reponerlo un poco, pero está todo en la plataforma. Bien. Nos vamos a encontrar entonces 2 veces en este mismo medio, o sea, en este mismo link de Meet que tienen hoy, que usamos hoy. La idea de estos espacios es que no creo que lleguemos a que dure las 2 horas, no creo, probablemente sea un poco menos de 2 horas, pero ustedes déjense disponibles las 2 horas, porque eventualmente, sobre todo la clase del jueves 1 de diciembre, quizás sí nos extendamos a las 2 horas, les prometo que no va a ser más, o sea, yo sé que no puede ser más de eso, pero además yo les prometo que no voy a hablar más que eso porque es un poco denso estar más de 2 horas en un Zoom, en Meet en este caso. Por ahora eso es todo lo que tiene que ver con esto. ¿Alguna pregunta hasta acá, más de tipo organizativo? Pueden desmutearse si quieren. Ivo, ¿querés agregar algo? Sí. No, nada. Ok. Bien. ¿Nadie quiere agregar nada? ¿Ninguna pregunta hasta acá? Fan Event, te desmuteaste y te volviste a mutear, pero no era ninguna pregunta, ¿no? Ahí preguntaron... Sí, Virginia en Saavedra, ¿no? Sí, en el chat. Bien, está perfecto. Fan Event, perdón. En el chat, ¿el trabajo, te refieres al trabajo final o el primer trabajo que van a hacer es en parejas o de A3? El que van a entregar el día 23 de noviembre. ¿Te referís a ese? No, el trabajo... Del 15, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El trabajo del 15 de diciembre. Ese no me lo tengo refiero. definido del todo. Lo voy a Perfecto. definir más cerca del primero. Voy a ver cómo funciona también entregando el primer trabajo, que lo entregan el 23 de noviembre, y el segundo trabajo ahí un poco más, y ahí en función de eso voy a definir si va a ser de A2. Probablemente sea un trabajo de A2 con una parte individual. O sea, una parte que hacen en grupo y una parte que tendrían que hacer solo, porque esa es como la evaluación de la materia. Entonces, me parece que lo hagan de A2 me resulta un poco extraño, pero probablemente sea una parte de A2 y una parte que tengan que hacer de manera individual. Pero no lo tengo tan claro todavía, ¿sí? Gracias. No, de nada. Cuando vos decís Cintia Verónica González, que preguntás el trabajo de integradores de este seminario o es algo aparte, yo me refiero al trabajo de este seminario. Ustedes aparte tienen que entregar un trabajo final para aprobar toda la diplomatura, todo el curso, ¿sí? Profe, ¿pero eso a quién se lo entregamos? Eso falta un montón, ya te van a avisar, no es responsabilidad mía, no es mi trabajo, Cintia, ¿sí? Yo Bien, sé gracias. que por eso Corina dije que van a ser de A2 o de A3 los primeros trabajos. El último no lo tengo claro todavía. Valentina. Que vi que te levantás la mano, ¿o no? ¿O la bajaste ya? Estoy en serio y no sabía muy bien. Dale. Tengo una consulta. La actividad que tenemos en el campus dice individual, la del 23 de noviembre. ¿Es así o se puede hacer en grupo? No, tendría que decir de A2 o de A3. Se ve que cuando la subieron fue un error. Tiene que decir de A2 o de A3. De hecho, así está. Bueno, después lo corregimos. Si vos lo notás, así lo corregimos. Porque me voy a olvidar. Dale. Sí. Gracias. No, gracias Valentina por verlo. Yo no lo había visto. Vi la actividad, pero no me di cuenta de ese detalle. No, gracias
por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. ¿La segunda fecha del trabajo final la diste? Si yo no me equivoco es 1 de febrero. Pero después lo chequeo bien en el campus porque no la recuerdo y porque no me acuerdo si el 1 de febrero no cae domingo y entonces es 2. Son los primeros días de febrero. Ok, gracias. Vieron que a veces, como febrero falta muchísimo, yo no recuerdo si no hay un feriado, etcétera, etcétera. Pero es esos días. Tienen todo enero para hacerlo. ¿Qué más quieren, chicas? Playa y hacer el trabajo. Lo mejor del mundo. ¿No? Acá. El plan de todo el mundo. Dale, Valentina. En el cronograma que nos enviaron hoy dice miércoles 1 de febrero. Bien, miércoles 1 de febrero. Perfecto. Sí, yo de repente dije 1 de febrero, pero después me agarró la duda de si no era domingo y entonces es 2, por eso no quería decirles la fecha exacta, pero eso se día. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Esperen que voy a mirar una cosa y vamos a avanzar con algunas cuestiones más teóricas de la materia. Ahí llegó alguien más. Espérenme un segundo, ¿eh? Listo. Bueno. Vamos a comenzar un poco por el porqué de esta materia. Lo primero que quiero... Esto perdón, no es necesario que tomen nota ni que hagan print de pantalla de esto que están viendo en la pantalla, porque los PowerPoint los voy a compartir después, o sea que todo lo que esté acá va a estar, se los voy a compartir en formato PDF, así que no se preocupen, digo, por anotar o por cosas así. Anoten en todo caso lo que digo yo, si es que les parece importante, si no, no se preocupen. Bueno, quiero empezar esta materia haciendo algunas precisiones sobre 3 términos que quizás me escuchan decir y quizás no, sobre todo el primero no lo voy a decir nunca, que es este término, esta diferencia entre lengua materna, lengua segunda y lengua de escolarización. El último término lo vamos a usar muchísimo, el primero nunca. ¿Por qué el primero nunca? Porque bueno, en general el concepto de lengua materna está en desuso en lingüística, es un concepto que se tiende a dejar de usar cada vez más, en virtud de pensar que no existe en general en la mayoría de las sociedades del mundo, no se puede pensar en sociedades monolingües, ¿sí? Y en tanto no se puede pensar en sociedades monolingües, no se puede pensar tampoco en espacios donde haya una sola lengua que sea, en todo caso, ahora sí voy a usar un término más que se utiliza más, la lengua primera de una persona. De hecho, se tiende a hablar se tiende a pensar en repertorios lingüísticos, ¿sí? En que los hablantes viven con repertorios lingüísticos. Estos repertorios lingüísticos pueden estar compuestos de múltiples lenguas o de múltiples variedades de la misma lengua que le permiten hacer diversas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, una persona que nace en una casa donde... Ahí dejo hablar a Pablo, que tenemos una pregunta. Una persona que nace en una casa que tiene un progenitor que habla español y otro progenitor que habla alemán, no podríamos decir que su lengua materna es el alemán o es el español, ¿sí? Vamos a pensar que esa persona en todo caso es bilingüe y no es que hay una lengua materna, ¿sí? Asimismo, una persona que nace en una familia donde se habla lengua guaraní, pero por fuera de su casa, digo, al salir del espacio de la casa, habla español, probablemente su repertorio lingüístico va a estar compuesto tanto del guaraní como del español, ¿sí? Entonces, pensar en términos de que hay una única lengua materna, lo que termina haciendo es como cerrarnos a como encasillar a las personas en virtud de la única lengua que pensamos que habla en su casa. En muchos casos, en las familias, no se habla una única lengua, sino que se hablan múltiples lenguas, ¿sí? Guaraní, español, otras lenguas, en zona de frontera, piensen en zona de frontera, bueno, vamos a ver un trabajo sobre zona de frontera. Zona de frontera con Brasil, guaraní, español, portugués, todas esas lenguas conviviendo en el espacio doméstico.
por esa razón es que el término lengua materna se está cada vez dejando de usar, y en todo caso se reemplaza por cuestiones como la lengua que se habla en la casa, las lenguas de las familias. A veces prevalece una lengua por sobre otra, pero no siempre. Y esa es la cuestión. Pensar que una lengua prevalece por sobre otra nos limita de pensar que en realidad los sujetos somos, en muchos casos, plurilingües, o sea, intrínsecamente. Las sociedades son plurilingües y los sujetos también somos plurilingües. Jimena, tenés una pregunta. Tenés la mano levantada. Sí, ¿qué tal, profe? En esto, bueno, que decías que se está dejando de usar lengua materna, ¿L1 sí valdría o también ya se está...? Hay otra pregunta también. Pensar en L1 y L2 también son preguntas que la lingüística, de alguna manera, sobre todo los que trabajamos en contextos de migración y demás, también es algo que nos conflictúa, digamos. Se utiliza más L1, L2, en muchos casos se piensa la L1 o las L1 como las lenguas que se aprendieron en la casa y las L2 como las lenguas que se aprendieron fuera de la casa. Y ahí como que de alguna manera empezamos a pensar un poco más en estos sujetos plurilingües que muchas veces en su propia casa no hablan una única lengua, sino múltiples lenguas, y sí establecemos una diferencia con las lenguas familiares y las lenguas que se hablan fuera de la casa. Pero, obviamente, estos son términos que yo les digo que no voy a usar mucho, se siguen usando y se sigue usando lengua materna para esto que dijo el compañero por acá, que es aquella lengua que prevalece por sobre la otra, en muchos casos imposible de medir. En muchas situaciones familiares imposible de medir. Yo pienso en situaciones de migraciones, situaciones de parejas, que se llama parejas mixtas, que hablan una lengua cada una de las personas. Todo eso conlleva y construye. Y ni que hablar de, bueno, yo tengo muy presente el caso chino donde muchas veces la lengua que se habla en la casa, las lenguas que se hablan en la casa son muy distintas de las lenguas que se hablan en la calle. Y eso hace que entonces la lengua materna, la primera lengua de esa persona, no sea una sola, sino sean tres. La lengua del padre, la lengua de la madre y también la lengua de la calle, porque si bien la aprende cuando va al jardín o en la vida social, también es una lengua que se utiliza muy habitualmente. Entonces es muy difícil decir, bueno, tal persona es hablante de tal lengua como lengua materna. Terminamos como de algún modo encasillando a determinados sujetos. Había otra persona con la mano levantada, pero la perdí. Hola. Hablo. ¿Qué tal? Bueno, un poco lo aclaraste, podríamos decir, con el tema de las regiones de frontera y la influencia de guaraní, pero como sociedad, la Argentina es más bien monolingüe, ¿no? Y que la idea del plurilingüismo de sociedad a veces es una importación de modelos europeos donde son mucho más fluidas las relaciones lingüísticas. Acá no digo que no exista una lengua guaraní o de otro tipo al interior de la familia, pero como sociedad me parece que esta es una sociedad marcadamente monolingüe. ¿A qué te referís con sociedad? Ahí está la pregunta en realidad. Si vos te referís con sociedad, por ejemplo, mira, políticamente a esto me refiero. Sí, por ejemplo, vos tenés España, vas al País Vasco y tenés el euskera es oficial al igual que el español. Tenés toda la cartelería. Por eso, me estás hablando no de sociedad, por eso me estás hablando no de sociedad, sino del Estado, que no es lo mismo. La sociedad y el Estado son dos cuestiones diferentes. El Estado, yo te diría que ahí te doy la mano de que el Estado no considera necesariamente que vamos a ver ahora algunas cuestiones que lo ponen en jaque y que ponen en jaque esta afirmación que estoy haciendo. Vamos a ver desde la legislación incluso. El Estado no lo va a hacer. Eso estamos de acuerdo. Pero ahora vos vas a un aula de la provincia de Buenos Aires y no hay de ninguna manera una sola lengua ahí. Entonces ahí tenés una cuestión. ¿Qué pasa? La sociedad es plurilingüe, el Estado no lo ve como plurilingüe. Y esa es la tensión justamente. Sí, claro. Pero la sociedad sigue siendo plurilingüe. ¿Qué pasa en España? El caso de España es justamente el caso contrario. El Estado mismo reconoce la existencia de múltiples lenguas. No todas. El valenciano no en todos los casos es considerado una lengua. Ahora, los valencianos te van a decir que sí, que es una lengua, diferente del catalán. Bueno, los catalanes te dicen que el valenciano es un dialecto del catalán. Por eso mismo, por eso te estoy diciendo. Entonces, ahí tenés Estado, el reconocimiento estatal es el reconocimiento al catalán. Desde el Barcelona, digamos, desde Cataluña, el reconocimiento al catalán.
no al valenciano. Entonces, por eso hay una cuestión que tiene que ver con cómo los estados consideran a sus propios al país, y por otro lado, cómo son efectivamente las sociedades. Argentina es una sociedad plurilingüe, es una sociedad donde se hablan múltiples lenguas, no solo producto de lenguas de indígenas, sino también, bueno, ahora vamos a ver, lenguas de migración, muchísimas, y lengua de señas. La lengua de señas es una lengua que se habla en el territorio nacional, es una lengua de la sociedad argentina y por lo tanto la sociedad argentina es plurilingüe. Que el Estado no lo reconozca, eso por supuesto, y un poco este seminario tiene la intención de que empecemos a ver el plurilingüismo en las aulas y que empecemos a reconocerlo y a trabajar con ese plurilingüismo. Y entendiendo al español entonces como una lengua segunda para muchos de los estudiantes que están en las aulas de la escuela. Pública, privada, no importa, de cualquier escuela. Espero convencerte al final del curso, Pablo. Sí, árabe, hebreo, Wolof, los migrantes. Bueno, dale, probablemente. Estoy un poco fastidiado por el calor y la noticia del trabajo integrador. ¿Qué trabajo integrador? Yo hablé de un trabajo final de la materia. Esperen, no, el de la diplomatura, perdóname, el de la diplomatura. Me parece que te estira toda la cursada a medio año más, por lo menos, y no tiene sentido porque esto no es para investigación ni nada, es algo más bien práctico. Pero bueno, no es tu tema. No. Yo espero convencerlos del otro. Del trabajo final integrador, hablarlo con otras personas. Perfecto. No, es un chiste igual, obvio, pero bueno. Entonces, la lengua segunda, un poco llegando a la pregunta de la compañera que ya no sabía quién era, se utiliza habitualmente a la segunda lengua y acá lo importante, lo que me interesa marcar es que se aprende de manera formal. ¿Por qué digo de manera formal? Porque no es la lengua que se aprende ni en la casa ni en la calle, sino la lengua segunda va a ser, por lo menos en la mayoría de los textos y en la mayoría de la bibliografía, la lengua segunda es la lengua que se aprende en la escuela o en un instituto, digamos, tipo cuando ustedes estudiaban inglés o francés o la lengua que estudiaran, eso es una lengua segunda. Eso es una lengua segunda para mucha legislación también. Por último, ahora vamos a... Van a ver que esta clase es bastante de definiciones y cosas así. La lengua de escolarización o la lengua de instrucción, a esta me voy a referir muchísimo en los cursos, es aquella en la que se imparten contenidos curriculares en la escuela, ¿sí? En la escuela pública, en general, la lengua de escolarización en Argentina es el español, ¿sí? En general. Ahí vamos a ver que hay escuelas donde la lengua de escolarización no es el español. Escuelas públicas donde la lengua de escolarización no es el español. En las escuelas. ¿Profe? Sí. ¿Me escucha bien? Sí. Ahí está. No, me quedé pensando en lo que decía Pablo también, como que entiendo que la Argentina sea una sociedad plurilingüe, pero me pregunto, en 45 millones de argentinos, ¿no? ¿Cuántas personas crecieron hablando dos lenguas? Como que quizás esta idea de que Argentina es monolingüe tiene que ver con eso. Entiendo que la sociedad no lo es, que se hablan varias lenguas, sobre todo en las fronteras, como decís, pero, qué sé yo, veo, por ejemplo, soy de Buenos Aires, está bien, pero como en mi entorno, por ejemplo, al menos, no conocí muchas personas que realmente... En Buenos Aires, en Martínez. Ok. Provincia de Buenos Aires. ¿Absolutamente nunca escuchaste a nadie hablando guaraní? Sí, pero digo, no es la mayoría de las personas. No sé si el argumento de la cantidad me va a convencer de algo. Me parece que el argumento... ok, no, está bien. Por ahí digo, quizás por eso es que la idea esta... no, yo creo que la idea pero bueno, esa es una opinión, Lo que pasa es que también tiene que ver con lo que cada hablante determina como su lengua, ¿no? Porque nosotros decimos que quizás no hemos escuchado chicos hablar guaraní, pero si les preguntás, sus abuelos sí hablan guaraní y ellos lo entienden, pero no lo hablan. Entonces, en realidad, también está el punto de hasta dónde determinamos cuál es la lengua de una persona. Sí, igual, un segundito, vinculado a lo que decía Leila, para responder un poco, yo en algún punto puede ser que no sea la mayoría del país, puede serlo, no lo sé, tampoco sé si es algo que me parece ser importante,
Lo que en todo caso es importante, o me parece a mí más importante, es cómo se dio una construcción desde el Estado argentino de pensarnos como una sociedad monolingüe. Es una construcción que se dio en 200 años de argentinidad que terminó decantando en que nos consideráramos una sociedad monolingüe. Voy a poner un ejemplo de hace mucho tiempo, cuando un día yo estaba escuchando la radio, es una pavada, pero tiene algo que ver con esto. Estaba escuchando la radio y estaban en la radio entrevistando a un propietario de un supermercado chino. Y le decían, y le preguntaban, y entonces el señor contó, dijo, yo no hablo la lengua oficial de la República Popular China, hablo otra lengua. El periodista, que era argentino, le dijo, pero ¿cómo? Y el tipo le dijo, es que en China se hablan muchísimas lenguas, bla, bla. Y el argentino le respondió, pero entonces no son una nación. Como la única forma de pensar nación que tenemos en general los argentinos es pensarla vinculada al habla de una sola lengua. Y no la pensamos vinculada a la diversidad lingüística. Pongo otro ejemplo. ¿Qué pasó en el siglo XIX fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con los migrantes italianos? Hablaban cocoliche, hablaban mal. Se los representaba en el sainete y en demás obras teatrales como burlándose de lo mal que hablaban español. Bueno, esa burla termina construyendo una sociedad monolingüe, porque iba a decir, a mí yo no hablo italiano, yo no parlo italiano. Sí, lo que termina está estudiado, no lo digo yo, lo dicen personas que trabajan en cocoliche, cómo eso terminó funcionando, contribuyendo a la construcción de una sociedad que se considera monolingüe y que considera que hablar otras lenguas es, no está dentro de lo que se espera para ser argentino. ¿Sos argentino o hablas español? Si no, no sos argentino. Sí, María. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Justo la semana pasada, yo soy profesora de lengua y literatura, trabajo en Floresta y tenía una estudiante que se acercó, hablamos un poco de estereotipos y era un trabajo argumentativo, y me comentó justamente que ella es de Paraguay y que habla guaraní y que cuando llegó a Argentina mucho lo que le sucedió fue mucha discriminación y sentir que no podía hablar su propia lengua. Entonces, esto que comentabas recién, quizás no es que no se habla, quizás no es que no somos monolingües, que todos somos monolingües, sino que no se animan directamente a mostrarse. También, hay mucho de eso también, muchísimo. Sí. O sea, en las aulas yo he visto mucho de eso. De no hablar la otra lengua. Hay trabajos muy interesantes en esa línea de muchos antropólogos también y lingüistas antropólogos que trabajan en diferentes escuelas, no solo de zona de frontera, que también, no solo de zona donde hay población indígena, que también, sino de la provincia de Buenos Aires o mismo la capital federal. Sí, hay muchísimo. Por eso es que un poco el seminario tiene esta idea. Sí, en mi caso, perdón que no prende la cámara, pero tengo mal internet, pero yo soy profe de inglés y me pasa lo mismo. Trabajo en escuelas de La Matanza y hay mucha comunidad paraguaya, entonces tengo esos casos. Y en general la primera clase trabajo un poco para ver si saben algún otro idioma y a muchos les da vergüenza incluso decir que saben guaraní. Yo obviamente utilizo esa estrategia para reivindicar que sepan otro idioma, el hecho de tener dos lenguas y demás, y ahí se empiezan a animar la mayoría. Sí. Pero ya te digo, acá en Matanza al menos hay mucha comunidad paraguaya y boliviana, pero bueno, sobre todo que hablan guaraní de la comunidad paraguaya. E incluso te voy a decir algo, Cintia, yo no lo tengo estudiado porque no trabajo con esos grupos migratorios, pero los que trabajan con esos grupos migratorios, una de las cuestiones que dicen es, los paraguayos, o los que son descendientes de paraguayos, dicen que hablan guaraní. Los descendientes de bolivianos no dicen que hablan aymara o quichua. O sea, incluso como hay un nivel más todavía de discriminación o racismo lingüístico. Eso se llama racismo lingüístico, lo que pasa en Argentina. Entonces, bueno, volviendo a las categorías, perdón. Sí, bueno, perdón, voy a decir esto muy chiquito. Si ustedes entran a páginas web, hagan el ejercicio después. No ahora, estamos en clase y tienen que prestar atención. Todo lo que estoy diciendo que es re importante. Si ustedes entran a páginas web de colegios bilingües, van a ver que dice colegio bilingüe. ¿Qué significa? Que enseñan inglés. No dice, ¿cómo que? O buscan secretarias bilingües. ¿Bilingües qué? Ah, bueno, yo soy bilingüe, hablo guaraní y español. No, eso no es ser bilingüe. Ser bilingüe es hablar inglés y español. Y ahí hay algo que tiene que ver con las élites y cómo se construyen las élites y demás, que hay una idea de, bueno, el bilingüismo es entre lenguas
hegemónicas. Hay una categoría, no importa. ¿Sí? Lenguas supercentrales, va a decir un autor. Entre español e inglés. Una lengua no supercentral, sino una lengua central, y el inglés, que es la lengua supercentral. No hay bilingüismo, o sea, hay, por supuesto que hay, pero no es reconocido en términos sociales otro tipo de bilingüismo con lenguas minorizadas, etc. Bien, entonces, me interesa mucho que quede claro el concepto de lengua de escolarización e instrucción, que es la lengua en la cual se dictan los contenidos curriculares. Vamos a ver que no en todas las escuelas de Argentina se dictan los contenidos curriculares en español, o no solo se dictan en español. Bien. ¿Por qué este seminario? Un poco, esto es como muy pantallazo general, ya hablamos un poco de esto, pero voy a hablar más en detenimiento. Cuando pensamos en diversidad lingüística en las aulas, una de las cuestiones que pensamos es en la cantidad de estudiantes y estudiantes migrantes que hay en el sistema educativo argentino, ya sea nivel inicial, secundario, etcétera, etcétera. Este mapa es un mapa de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones. No está, por supuesto, sectorizado por lenguas, porque no le interesa eso a la OIM, pero sí, fíjense que el color relativamente oscuro de Argentina en este mapa tiene que ver con la cantidad de migrantes que recibe. Es un país en el cual que recibe muchísima migración, ¿sí? Bueno, fíjense, Canadá es un poco más oscuro, un tono más oscuro, lo mismo Australia, pero es un país que recibe muchísima migración. Es un país que está más allá de lo histórico. Estas no son migraciones actuales, perdón, no son migraciones históricas. No tiene que ver con que yo tenga pasaporte italiano porque mi abuelo era italiano. No, estas son las migraciones en el 2022, me parece. En 2020 es este mapa. Sí, o sea, son las migraciones, los migrantes nuevos que llegan en esos últimos años. No tiene que ver con nuestra constitución como país, como migrantes y no sé qué, sino con una constitución de país que tiene que ver con la contemporaneidad, ¿sí? Somos un país que recibe migrantes. Y en tanto país que recibe migrantes, recibe también, con las personas migrantes, llegan múltiples lenguas. Son lenguas que se hablan en el territorio nacional, ¿sí? Se hablan en las escuelas, se hablan en las universidades, se hablan. Por supuesto que acá hay algo que yo no estoy teniendo en cuenta, que es el caso, que es muy interesante, pero no es tema de este seminario, que es las variedades de español que hay en las aulas, ¿sí? Además de haber lenguas diversas, las aulas argentinas están llenas de variedades del español. Últimamente, con la migración venezolana, muchísima variedad venezolana de español en las aulas, ¿sí? Pero bueno, también otras, también la variedad de español de Bolivia, o de diferentes zonas de Bolivia, la variedad de español de Paraguay, de diferentes zonas de Paraguay, no solo guaraní, digo. Entonces esto contribuye a construir una sociedad sumamente diversa en términos lingüísticos, un país sumamente diverso en términos lingüísticos, no solo en el sentido de diversas lenguas, sino también en el sentido de diversas variedades, ¿sí? Esto nos trae una pregunta que también es una pregunta de alguna manera con una precisión teórica que quiero distinguir acá, en pensar en dos categorías, por un lado el uso del término lengua extranjera y por otro lado el uso del término lengua de migración o lengua de inmigración. En general, cuando se habla de lengua extranjera, o en general no, históricamente cuando se habla de lengua extranjera se habla de esa definición que tienen ahí, que es del el Acuerdo Marco para la Enseñanza de Lenguas que publicó el Ministerio de Cultura en mayo de 1998 y dice, se definen como lenguas extranjeras, es hermosa la definición, a aquellas que carecen de comunidades naturales para su adquisición y uso. En este sentido, una lengua extranjera es una lengua que no hay ninguna comunidad en el país que la hable, lo cual ya es problemática la definición. Entre otras cuestiones, por esta razón, ¿por qué se enseñan lenguas extranjeras? Piensen en inglés, francés, italiano, alemán, portugués como lengua extranjera también en las aulas de Argentina. En general está vinculado con la política lingüística del Estado, la política lingüística internacional también, o sea, qué lenguas son vistas como aprendibles por determinados grupos sociales. Vuelvo al caso y perdonen que voy a hablar muchísimo de China y de chino porque me toca. El chino es una lengua que cada vez más se está enseñando en escuelas de élite y no en escuelas de clase media. Después vamos a hablar en un par de clases, pero de escuelas de élite sí, porque es una lengua que se ve actualmente
Si ya hablas español y hablas inglés, aprende chino. No, esa sería como la ecuación, ¿no? Te falta la tercera lengua, bueno, es el chino, la lengua del futuro, etcétera, etcétera. Bien, entonces, por la política lingüística internacional, por la política de los países en los que se habla esa propia lengua, la Alianza Francesa tiene una política muy fuerte de que se enseñe francés fuera de Francia y fuera de los países angloparlantes. Por acuerdos comerciales y culturales, por ejemplo el portugués que se enseña en Argentina tiene mucho que ver con un acuerdo con el Mercosur principalmente y por acuerdos entre los países. Y por supuesto el estatus vinculado a la lengua, asociado a la lengua, como cuando se enseñaba el latín, ¿no? Que podemos discutir si es lengua extranjera o qué, pero por ejemplo el italiano, ¿sí? Cuando se enseñaba el italiano en tanto la lengua de la cultura, la lengua de la ópera, bla, bla, bla. Sin embargo, en los últimos años, este concepto de lengua extranjera dejó de usarse cada vez más, cada vez se usa menos, y se empieza a utilizar el concepto de lengua adicional. Por ejemplo, en el diseño curricular de la nueva escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, que es del 2014, se usa lengua adicional y ya no aparece el sintagma lengua extranjera, y se lo usa porque, dicen ellos, y esa es la justificación de por qué usar lengua adicional y no lengua extranjera, permite enseñar otras lenguas, no solo las que son consideradas extranjeras, o sea, las que son de afuera del país. Por ejemplo, lenguas indígenas, que no son extranjeras, porque no son de otro territorio foráneo, digamos, de un territorio estatal diferente. Lengua de señas argentina, de la cual vamos a hablar en un ratito. Lenguas clásicas como el latín o el griego. Y también las que llaman, esto sí es citado del texto, lenguas de herencia o lenguas ancestrales, como el armenio, el coreano, el hebreo, el turco, son los ejemplos que aparecen en la nueva escuela secundaria. El yiddish también entraría como lengua de herencia, no está mencionada por la nueva escuela secundaria, pero digo, entraría en esta línea de lenguas que no son extranjeras, porque no son necesariamente la lengua de un estado distinto, pero se enseñan en las escuelas, como lengua, ahora sí, adicional, ¿sí? Por último, yo voy a utilizar bastante el término lengua de migración o lengua de inmigración, esta diferenciación no me importa acá, para hablar de las lenguas que llegan al país por procesos migratorios, ¿sí? Ya tengo una lengua en uso que acompaña a las personas migrantes, una lengua que llega al país junto con las personas migrantes y en general es una lengua que tiene algún tipo de reconocimiento en el estado de origen, aunque este reconocimiento no es validado en el país de destino. Pongo por ejemplo, los migrantes senegaleses, ¿sí? Estoy dudando si hablaron de los migrantes senegaleses con Daniela Lauría y creo que sí. Los migrantes senegaleses, ¿sí? Vienen a Argentina y hablan Wolof. El Wolof es una lengua que dentro de Senegal tiene un estatus, en Argentina no lo tiene. Digo, no tiene el mismo estatus, no comparte el estatus, ¿sí? Muchas personas piensan que son migrantes de Senegal, hablan francés. Bueno, no. El francés, en cambio, tiene otro estatus. Bueno, es una lengua que acompaña a los migrantes. Y en tanto acompaña a los migrantes, pasa a formar parte de la diversidad lingüística propia de nuestro territorio nacional, ¿sí? Bien. Avanzo un poquito. Cuando pensamos en diversidad lingüística en las aulas, por supuesto estamos pensando en toda la diversidad de lenguas indígenas / americanas. Ahora voy a hacer esa diferenciación en un ratito. Este mapa se ve muy mal acá, pero es un mapa que elaboró el Centro Universitario de Idiomas y está muy bien, tiene localizadas las lenguas y en qué lugar del país se hablan esas lenguas. Como verán, no se llega a ver, pero hay muchos puntitos ubicados en Buenos Aires, ¿sí? Por supuesto acá, ¿no? Jujuy, Salta, pero también en Buenos Aires, ¿sí? O sea, las lenguas indígenas no están relegadas a un espacio en particular, sino que están a lo largo de todo el país. Hay diversas lenguas indígenas con, por supuesto, diversa cantidad de hablantes en distintas provincias, en distintos lugares, ¿sí? Por lo tanto, esto también forma parte de la diversidad lingüística que podemos encontrar en las aulas de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires o cualquier provincia del país. Vamos a ver hoy algo que tiene vinculación específica con estas lenguas. Para una pregunta que nos resulta
pertinente vinculado a esto es el uso de dos terminologías, lengua indígena o lenguas americanas. En general van a escuchar hablar... ¿Perdón? Okay. En general van a escuchar hablar de lenguas indígenas para las lenguas habladas en el territorio nacional, previo a la conquista, digamos. Sin embargo, un término que está apareciendo cada vez con más fuerza es el uso del término lenguas americanas para referirse a estas lenguas que eran habladas en el territorio nacional previo a la conquista, pero que hoy, actualmente, no son habladas por personas que se autoperciban indígenas. ¿Sí? Hay una cuestión importante ahí. El indigenismo, digamos, palabra horrible, tiene que ver con la autopercepción. ¿Sí? Las personas se van a reconocer como parte de una comunidad indígena o no. Entonces, en el último censo poblacional, que fue este año, se le preguntaba, ¿usted se reconoce como parte de algún pueblo indígena? ¿De cuál? Guaraní. Listo, guaraní. Cuando se piensa, entonces, en ese caso, vamos a pensar en lenguas indígenas asociadas a un pueblo particular. ¿Sí? Un pueblo, una etnia, una cultura, un grupo. Ahora, cuando pensamos en términos de lenguas americanas, lo que estamos diciendo es, muchas veces son esas mismas lenguas, la misma forma, digamos, lingüística, pero que es hablada por personas que no se reconocen necesariamente como parte de un grupo. Por ejemplo, los migrantes paraguayos, por ejemplo, las personas de Corrientes, por ejemplo, las personas de Misiones, por ejemplo, los migrantes de Bolivia, ¿sí? O de Santa Cruz, no, o las personas en Salta o en Tucumán, que hablan lenguas americanas, pero no se autorreconocen parte de un pueblo indígena, ¿sí? Entonces, esto también conlleva, digo, la mayoría de las personas, no sé si la mayoría, estoy exagerando, pero muchas de las personas que están en las aulas de la ciudad de Buenos Aires, si uno le pregunta, no son indígenas, y no se reconocen como indígenas, y no se reconocen como parte de un pueblo originario. Sin embargo, hablan lenguas que en su origen, ¿sí? Son lenguas que se hablaban en el territorio nacional antes de la conquista. Entonces, en muchos casos, una terminología que se está empezando a usar es el uso de lenguas americanas, ¿sí? Para dar cuenta de que son lenguas propias del territorio americano, pero que no necesariamente están siendo habladas por indígenas o no. Digo, hago esta aclaración porque en la bibliografía puede ser que encuentren el término lenguas americanas. Y es importante entender a qué se refiere exactamente lenguas americanas frente a lenguas indígenas, ¿sí? Y además porque contribuye a la diversidad lingüística del país, de las aulas. Por último, diversidad lingüística en las aulas. No sé si se llega a ver del todo la foto que elegí. Tiene que ver con el uso con la lengua de señas argentina en particular, con la lengua de señas en general. La lengua de señas es la lengua propia de la comunidad sorda, ¿sí? Es la lengua... y acá van a ver una hermosa contradicción, no conmigo misma también, pero una hermosa contradicción. La lengua de señas se dice que es la lengua materna de la comunidad sorda. Sin embargo, las madres y los padres de las personas sordas en general no hablan lengua de señas y la aprenden posteriormente. ¿Ven cómo el concepto de lengua materna no nos sirve? La lengua natural también se utiliza de las personas sordas. Es la lengua que hablan las personas sordas, la lengua en la que se construye comunidad en la comunidad sorda. Es una lengua que es distinta, muy diferente del español, por si no sé si saben algo, no saben nada, muy brevemente, igual es tema de nuestra unidad 3. Es una lengua muy distinta del español, con una sintaxis muy diferente al español, con una... No es una lengua que se escriba, es una lengua ágrafa, no tiene escritura. Por lo tanto, las personas sordas cuando escriben en español, y cuando hablan, en general, hablan en lengua de señas, salvo los que están oralizados, que también hablan español. Entonces, para las personas sordas, el español siempre es una lengua segunda, que tiene que ser aprendida, con estrategias propias del aprendizaje de una lengua segunda, ¿sí? La escritura para las personas sordas es escritura en una lengua segunda, no es escritura en una lengua primera, escritura en una lengua segunda, siempre. Ahí te dejo hablar, Alejandra. Hay muchísimas personas sordas en Argentina, muchísimas, y se está trabajando para que la lengua de señas sea reconocida como una lengua oficial desde diferentes
espacios, sobre todo desde el Congreso y demás. Y dale, Alejandra, dale, ¿qué querés decir? Si no lo sigo hablando. ¿Qué tal, María Florencia? No te quería interrumpir. Por ahí el comentario que hago es muy bobo, pero yo había hecho hace unos años nivel 1 y 2 de lengua de señas y entré con una preconcepción muy grande que era que básicamente el lenguaje de señas era hablar español con señas. No es. Y me sorprendió un montón, para bien digo, pero me sorprendió un montón saber por ahí alguien que no haya estudiado lenguaje de señas y nunca se haya acercado a ese tipo de lenguaje piensa eso, perdón, lengua. Piensa así, pero eso, ¿no? Construían de otra manera, construían gramática espacialmente que ya es, te rompe la cabeza. Sí, muy Te diferente. recomiendo mucho porque a mí me abrió un montón de... Sí, es una lengua diferente, digo, no los verbos van en otra posición sintáctica, tienen marcadores que no tiene el español, no tienen marcación de género en la oralidad. Y eso también conlleva, ahora no sé si alguien quería hablar, pero eso conlleva, por ejemplo, si ustedes alguna vez vieron un escrito de una persona sorda, bueno, muchas de las características de la escritura de una persona sorda son parecidas a las características de la escritura de una persona que aprende el español como lengua segunda, porque el español escrito es una lengua segunda, porque tiene características gramaticales distintas, etc. ¿Alguien quería decir algo? Yo le hablé arriba. ¿No? Ok, me pareció. En Argentina hay, vamos a poner, hay algunas experiencias donde pasa esto que ustedes ven en la foto, que es que la maestra a cargo del curso tiene una intérprete, ¿sí? Esa intérprete está en el aula interpretando para las personas sordas que estén en la clase. Hay en algunas escuelas, no en todas, hay experiencias muy interesantes en provincia de Buenos Aires, hay en algunas universidades, y en realidad, ahí te dejo hablar, Valentina, hay leyes que deberían obligar a las obras, a diversos espacios, a que garanticen la existencia, que haya un intérprete de lengua de señas. No siempre pasa. Sí, Valentina. Hola, yo soy profe de sordos. Ah, bueno. No trabajo en la escuela de sordos de mi ciudad, soy de Mar del Plata, pero les quería contar que en nuestra ciudad está 515, que es una escuela pública de gestión provincial, por lo cual avala la L como L1 a la lengua de señas. Hay otras dos escuelas de gestión privada que tienen otra mirada y otro modo de trabajo, más oralista. Perdón, Valentina, ¿puedes explicar qué es oralista? Yo sí sé, pero ya que estás... Bueno, no reconoce la lengua de señas como lengua de los sordos, intenta que ellos se comuniquen desde la oralidad. En general, para que eso suceda, son personas que tienen implantes cocleares o un resto auditivo grande. Bueno, y hacen todo un tratamiento de reeducación auditiva. No es para todas las personas. En nuestra ciudad es bastante común que las personas, los niños en general, se muevan de escuela en escuela hasta que la familia y el niño se siente cómodo y tiene una vía de comunicación que lo represente, porque cada persona, bueno, es distinta y encuentra un modo de comunicarse, y bueno, también toda una ideología y miedo de los padres hacia el reconocimiento de la lengua de señas, mucho desconocimiento. Es algo que en general nadie conoce, entonces bueno, cuando llega la noticia de que tiene un niño sordo, se llenan de miedo y bueno, no es tan fácil buscar acompañamiento, un profesional que los guíe y que les diga, bueno, acá está la escuela de sordos. En Mar del Plata tenemos dos maestros, se llaman Melsa, es maestro de lengua de señas, son sordos y trabajan como pareja pedagógica con las maestras. Y además, en la escuela, además de maestras de sordos, hay un montón de intérpretes. En este momento hay un grupo de chicos de 6º grado de primaria en una aula plurilingüe, en una escuela primaria convencional. Y hay otras experiencias en secundaria y en terciario. Hay alumnos que estudian educación física. Bien.
Bien, gracias. Sí, re interesante. Bueno, ven, cuando yo hablo de diversidad lingüística en las aulas también me refiero a estos casos. Son otras lenguas que también están presentes en las aulas. Digo, no es lo mismo la escuela de sordos, donde, por lo que entendí, hay solamente personas sordas, y bueno, ustedes, ¿no? Que son los docentes que no son, bueno, no son sordos en general, pero también en escuelas, como esto que contaba ella, ¿no? Escuelas donde no son todas las personas sordas, hay personas sordas también, y la presencia de intérpretes. Sí, Andrea. A ver. Te escuchamos. Hola. Sí, estoy en una escuela, así que por eso no puedo mantener la cámara. Yo estoy en Rosario y trabajo en el profesorado de sordos. O sea, yo doy clases a profesores, a futuros profesores de sordos, pero también quería comentar que acá en Rosario también está esta experiencia por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una EMPA, donde simultáneamente yo daba mis clases, yo soy profesora de letras, y bueno, tenía el intérprete que yo iba haciendo justamente, interpretando todo tenía un grupito de 15 alumnos sordos, o sea, eran inclusive mayor el grupo de sordos que el grupo de oyentes. Pero bueno, solo quería comentar que acá en Rosario también existen estas experiencias lingüísticas. Es un terciario, ¿no? ¿Donde dabas clases, Andrea? Sí. Yo donde doy clases, sí, en el terciario. Es un ICEF 16. Perfecto, gracias. No, de nada. Un poco a todo esto refería al comienzo, cuando hablaba de la inmensa diversidad lingüística en las aulas. Y un poco este seminario tiene el objetivo de que nos repensemos en tanto docentes de aulas argentinas y nos repensemos como docentes de español como lengua segunda, casi les diría siempre. Digamos, en todas las aulas en general vamos a tener que... Entonces, la dificultad en un punto que trae pensarnos como docentes de español como lengua segunda en todos los contextos áulicos implica pensar que siempre vamos a tener que estar pensando en estrategias de enseñanza que permitan que esa diversidad lingüística, por un lado, surja y que aparezca en el aula, que también es importante que se diga y que se mencione y que se represente, pero además también contemplar cómo enseñarle a personas, cómo enseñar español a personas que no tienen esa lengua, que no hablan esa lengua en su casa, que no hablan esa lengua cotidianamente. Todo el tiempo, entonces un poco el seminario tiene que ver con eso. Son 4 clases, así que vamos a ver qué logramos. Pero bueno, ustedes tienen un montón de herramientas ya de trabajo, de materias previas que han hecho. Bien. Esto sería como la primera parte de la clase, y con esto que trabajamos hasta acá, es con lo que ustedes, un poco con esto y otro poco con las lecturas, obviamente, con lo que ustedes van a poder resolver el primer trabajo, ¿sí? Que es bastante sencillo, espero que les interese hacerlo, tiene mucho que ver con lo que estuvimos charlando. El primer trabajo entonces se entrega hasta el miércoles que viene y tiene mucho que ver con lo que estuvimos trabajando hasta acá, ¿sí? Con toda esta cuestión de la diversidad lingüística y con repensar la diversidad lingüística. Esto ahora voy a empezar con la segunda parte de esta misma unidad, que es un programa particular que no solo es de Argentina, sino que es latinoamericano, que es el concepto o la idea o la modalidad de educación intercultural bilingüe. Ya vi que hay muchas que son docentes acá o se presentaron como docentes, así que voy a ir un poco más rápido con algunas cuestiones. ¿Qué es la modalidad, la educación intercultural bilingüe? La educación intercultural bilingüe, está garantizada desde el año 94 por la Constitución Nacional, cuando se reforma la Constitución Nacional. No me acuerdo el número del artículo y no lo copié, en el artículo en el cual se reconoce la preexistencia cultural y étnica de los pueblos indígenas, también se reconoce el derecho a su propia tierra y el derecho a una educación intercultural, ahí sí lo dice esto, casi de memoria, a una educación intercultural bilingüe que preserve sus tradiciones, sus culturas, sus cosmovisiones. 94 se sanciona la Constitución, previa a la sanción de la Constitución, había otras experiencias, había ya experiencias de educación intercultural bilingüe en el país. En el 94, cuando se sanciona la Constitución, se le da como un marco formal, y en el 2006, que es cuando se
publica la Ley de Educación Nacional. En el capítulo 11, vieron que la Ley de Educación Nacional habla de diferentes modalidades del sistema educativo. No me interesa que recuerden esto, pero digo, las que sean docentes van a saber de lo que estoy hablando. Habla de distintas modalidades. Modalidad especial, modalidad artística, bla, bla. Una de las modalidades es la educación intercultural bilingüe. Y en el capítulo 11 está definida de la siguiente manera. Me interesa que veamos una desviación que hay en otras leyes provinciales. Acá hay gente de diferentes provincias. No sé si voy a ver... No, mentira. Revisé todas las leyes que hay de educación de cada provincia. No todas están representadas acá. Ahora después les explico por qué. La ley nacional, ¿qué dice? La educación intercultural bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, ahí está el artículo 75 de la Constitución, a recibir una educación que contribuya, bla, bla. En la Ley de Educación Nacional se piensa la educación intercultural bilingüe orientada hacia los pueblos indígenas, tal como ocurre en la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Qué pasa en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, se ven algunos movimientos al respecto, voy a leerlo rápidamente. Dice, primero ya no se llama intercultural bilingüe, sino que se llama intercultural solamente. El bilingüismo, bueno, quedó en algún lado. Y dice, la educación intercultural es la modalidad responsable de impulsar una perspectiva pedagógica intercultural en articulación con la educación común, complementándola, enriqueciéndola, resaltando y destacando aquellos derechos, contenidos y prácticas que distinguen los procesos interculturales, las diferentes situaciones sociales y repertorios culturales como atributos de nuestra sociedad, así como las relaciones que se establecen entre ellos, tanto temporal como permanente, ¿sí? Fíjense que hay una diferencia importante entre lo que plantea la Nación y lo que se plantea en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, pero esperen que voy a seguir porque continúa la ley. Y acá sí retoma la formulación original de la Ley Nacional, pero la reformula y vamos a ver qué es lo que me interesa. El objetivo de la educación de la ley de la modalidad de educación intercultural bilingüe es contribuir a asegurar el derecho de los pueblos originarios y agrega la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires y comunidades migrantes a recibir una educación intercultural y o bilingüe que ayude a bla, bla, bla. Entonces, acá ya tenemos una primera reformulación que tiene que ver con una modificación que hace la Provincia de Buenos Aires, no la ciudad de Buenos Aires no tiene ley nacional, ley nueva de educación. Todavía tienen la ley anterior a la ley del 2006, por eso no aparece en este recorrido que voy a hacer. Entonces, la Provincia de Buenos Aires, cuando sanciona su ley de educación, de alguna manera reformula ese apartado de educación intercultural bilingüe para incluir no solo a los pueblos originarios, sino también a las comunidades migrantes, pero a la vez, bueno, corre un poco lo de bilingüe del eje. Digamos a ver que lo de bilingüe del eje está muy claro en otras leyes de educación. ¿Por qué esto? Bueno, es mi hipótesis, no lo tengo claro, pero principalmente entiendo que es porque la Provincia de Buenos Aires considera que tiene muchísima comunidad migrante y no tanto pueblo indígena. Es una percepción de ellos, de ellas. Bien, Ley de Educación de Santa Fe, alguien era de Santa Fe, recién dijo, así que vamos a leerla. Educación intercultural, la educación intercultural es bla, bla, bla. Y acá hay una pequeña contradicción, destinada a asegurar el derecho a la educación de los pueblos originarios. Fíjense que acá es distinto, porque otra vez vuelve a ser educación intercultural, no intercultural y bilingüe, sino solo intercultural, y está destinada a asegurar el derecho a la educación, no a garantizar el acceso a la lengua de origen. Eso no aparece en esta formulación, ¿sí? Más abajo sí. La educación intercultural tiene los siguientes objetivos: asegurar el derecho de los pueblos originarios, y vuelven a aparecer las comunidades migrantes, a recibir una educación intercultural, y otra vez, y o bilingüe. Fíjense que otra vez se modifica la formulación original de la ley nacional hacia algo un poco más amplio y a la vez más difuso, que ayude a preservar y fortalecer sus pautas culturales, sus lenguas, bla, bla, bla. Chubut, una provincia con mucha población migrante. No sé por qué no se ve entero, pero ahí voy a tener que achicar esto. Ahí lo van a ver. Ah, porque me quedó afuera. Bueno.
Esperen que lo voy a achicar así lo ven bien. Debería haberse visto bien, pero no. Bueno, después lo leo bien, después lo arreglo, así lo ven. La educación intercultural bilingüe es la modalidad del sistema educativo que atraviesa todos los ciclos y niveles y modalidades para garantizar el derecho constitucional a los pueblos indígenas y migrantes a recibir una educación respetuosa de sus pautas culturales. Ahí me interesa particular lo que viene después. A los efectos de esta ley se entiende por pueblos indígenas y migrantes a las comunidades, entidades colectivas, familias y personas que se reconocen como pertenecientes a los mismos. Entonces acá vuelve a aparecer esta idea del autorreconocimiento, ¿sí? De me reconozco como parte de una comunidad migrante, me reconozco como parte de un colectivo indígena, me reconozco como parte de... De hecho, fíjense que buena parte de lo que viene después tiene que ver más con lo indígena que con lo migratorio, ¿sí? Esto de una tierra, agua, subsuelo y recursos naturales en general no, se vincula más con la cuestión indígena que con la cuestión migratoria. Bien. Educación de la Pampa. Esperen que acá hay una particularidad interesante, no la voy a leer toda, es bastante parecida. La particularidad interesante es esta: el Estado garantizará esta modalidad con el fin de rescatar la lengua a las instituciones educativas que lo soliciten y que registren matrícula escolar indígena, a medida que se cuente con personal capacitado, o sea, no va a existir nunca. Pero acá hay un hecho importante que es registrar matrícula escolar indígena para poder obtener, digamos, la posibilidad de tener educación intercultural bilingüe. San Juan, comunidades migrantes también. Bien. Entonces, esperen que voy a ir para atrás un segundo porque voy a ir más atrás a decirles algunas cosas. Entonces, en este contexto, ¿qué es la educación intercultural bilingüe? Vamos a ver que diferentes provincias van a definir a través de sus legislaciones de diferente forma. Algunas provincias la van a definir como la modalidad del sistema educativo que permite garantizar a los indígenas, a los y las indígenas, a las personas indígenas, una educación en su lengua. Otras legislaciones van a ser un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más laxos en su definición de interculturalidad bilingüe y van a hablar de, bueno, recuperar sus pautas culturales. Otras van a hablar de indígenas y también de personas migrantes. Lo cierto, más allá de las definiciones que ocurren en las definiciones que acabo de mencionar, que son definiciones de la política lingüística de las diferentes provincias, perdón, una aclaración y ahora sigo. Ahí no están todas las provincias representadas por dos razones principales. Una, en muchos casos la legislación de las provincias copia textual la de ley nacional, en ese caso no la incluí en este recorrido. En otros casos no hay ley de educación provincial posterior a la ley de educación nacional, o sea, son anteriores al 2006, por lo tanto tampoco las incluí porque siendo anteriores al 2006 todavía recogen cuestiones de la ley federal de educación. Por eso es que no están todas las provincias representadas. Yo busqué todas las provincias, solamente incluí aquellas, o hay alguna que otra que no la incluí, incluí todas las que tenían o leyes o que no copian textual lo que dice Nación. Bien, lo cierto es que hay muchísimas experiencias de educación intercultural bilingüe a lo largo del país, muchísimas. En general, todas las experiencias de educación intercultural bilingüe son experiencias con indígenas, casi no hay experiencias con este nombre, con migrantes. Vamos a ver un caso particular que no se denomina de esta forma, así que no. Tema de la otra clase sincrónica que tengamos, no de la semana que viene, sino de dentro de 15 días. Muchísimas experiencias, principalmente en provincias. Chaco es una provincia, diría, pionera en experiencias de educación intercultural bilingüe, muchísimas experiencias de educación intercultural bilingüe, diversas experiencias de educación intercultural bilingüe. Neuquén, también no Río Negro. Neuquén tiene muchísimas experiencias de educación intercultural bilingüe. ¿Cuáles? Y en diferentes niveles, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, y en Chaco también, hasta donde sé solo en Chaco, pero no
sí, donde se solo en Chaco, también en el nivel superior, donde hay profesorados para lenguas indígenas. Tiene una estructura en muchos casos tiene una estructura bastante similar a la que contaba la compañera recién cuando habló acerca de los maestros en modalidad de lengua de señas. Estos maestros se llaman maestros de modalidad en lenguas indígenas y en muchos casos trabajan en pareja pedagógica, un hablante de español con una persona hablante de lengua indígena. En otros casos no trabajan en pareja pedagógica, sino que hay momentos donde la clase se dicta en español, momentos donde la clase se dicta en la lengua indígena que sea. Muchas veces las personas que, históricamente las personas que enseñan las lenguas indígenas son personas que la propia comunidad decide que sean las que enseñen la lengua, o sea, hay una decisión comunitaria de quién es aquella persona. Lo mismo ocurre con estos profesorados que hay en Chaco. Las personas que van a estudiar a esos profesores son personas que fueron de alguna manera avaladas por la comunidad para estudiar, para ser profesores en lengua indígena. Problemas hay un montón. Principalmente el estatus que tiene el maestro indígena es uno de los grandes problemas que ustedes van a encontrar en la bibliografía y cómo se negocia el estatus entre el maestro de lengua indígena y el maestro en lengua española. Problemas, por supuesto, que tienen que ver con condiciones materiales, ¿sí? Condiciones materiales tanto de los alumnos como de la escuela, como de los maestros mismos. Problemas que tienen que ver con representaciones, que no sé si lo han trabajado el concepto, pero el concepto de representaciones en algún punto va a ser importante para pensar en por qué muchos padres indígenas no quieren que sus hijos aprendan la lengua originaria en la escuela, o sea, no les interesa. Hay una idea vinculada a lo que decíamos al comienzo de nuestro encuentro de pensar a Argentina como un país monolingüe y en ese sentido, deja de compartir, y en ese sentido al pensar a Argentina como país monolingüe también entender que hablar otra lengua conlleva una dificultad mayor y entonces muchísimos padres deciden o querrían que sus hijos no aprendieran la lengua y eso también trajo muchos conflictos en algunas escuelas en Chaco, ¿sí? Ustedes, todo esto para contarles que el segundo trabajo que ustedes van en Neuquén también, sí, claro, sí, Luciana. ¿Vos sos de Neuquén, Luciana? Sí, perdón, San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. Ah, ¿y conoces escuelas con esta modalidad o conoces personas que no quieren aprender mapuche, mapudungún, supongo? Sí, concretamente sí. Conozco casos de padres que no quieren que los hijos estudien. Y de todas formas la modalidad de las escuelas de la comunidad, digamos, lo que hacen es incluir un par de horas nada más de lengua. Sí, no es, claro, no es bilingüe. Sí, hay diversas modalidades a lo largo del país. Yo tengo acá un libro que les iba a mostrar, pero igual ahora les muestro la página. En realidad ustedes la tienen disponible. Ahí les muestro todo. Esperen, este libro es un libro que sacó, no sé si se ve, ¿está? Así. Es un libro del Ministerio de Educación del año 2014. Se va a chequear, no me acuerdo el dato exacto. Creo que es anterior al 2014, de hecho. 2004, ¿vieron? 10 años menos en mi cabeza. Es del 2004, acá se recogen muchísimas experiencias de educación intercultural bilingüe. Es un libro que recoge experiencias de educación intercultural bilingüe en todo el país. Y una de las cuestiones que se muestra en este libro es un libro hecho por el Estado, ¿no? Digamos, es un libro ni académico propio de investigadores, sino que es un libro hecho por el Estado, pensando en mostrar la diversidad de experiencias de interculturalidad bilingüe que hay en el país. Y una de las cuestiones que se ve es eso, ¿no? La diversidad. Quizás en Chaco las clases son mitad en wichi, mitad en español, y a veces más en wichi que en español por la cantidad de wichi que se habla en ese espacio en particular. Pero otras regiones es como un par de horas de la semana porque se reconoce que la población es culturalmente mapuche o culturalmente etcétera. Entonces se enseña un poco en La Pampa también hay algo de enseñanza de mapuche, pero así como muy poco, digamos.
Este libro recoge muchísimas experiencias. Les voy a mostrar, ellos lo tienen en la plataforma, a veces lo tienen en la semana 2, pero porque es de la semana 2 en realidad. Esperen que ahí les muestro lo que les quiero mostrar. No, tengo que abrir otra pantalla, porque si no vamos a tener problemas. Esperen que les muestre la página. Hay una página que lo tienen es una página del Ministerio de Educación argentino. Ahí se las comparto. Sí, la tienen, igual está disponible en la semana 2, ya la van a ver, pero se las comparto ahora porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Ahí está, es esta página. Bien. Es la página de EIB, Argentina, digamos. Y acá hay muchísimos materiales, de hecho, uno de los trabajos que van a tener que hacer, el segundo trabajo que van a entregar, tiene que ver con este, ¿sí? Pero bueno, acá se explica la educación intercultural bilingüe, el marco legal, que un poco es esto que estuve explicando recién, todas estas legislaciones, qué pueblos indígenas hay en Argentina, cuáles son los niveles. Y acá en formato, bueno, vamos a poner formato PDF, hay muchísimo material entre todo este material. Hay material, está este material subido, pero hasta que lo encuentren vamos a tardar 1000 años. Pero bueno, acá pueden encontrar diversas formas de educación, diversas experiencias de educación intercultural bilingüe. Como ya les decía al comienzo, la educación intercultural bilingüe no es un invento de Argentina, sino todo lo contrario. Argentina no está desarrollado, sí, pero está muchísimo más desarrollado en países como Ecuador, como Perú, como México. En Argentina es un desarrollo bastante incipiente y atravesado por principalmente dos cuestiones que tienen que ver con ideologías, o representaciones, un poco esto que hablábamos recién, ideologías también de pensar que en Argentina hay pocos indígenas, entonces, que aprendan español, digamos, y también por cuestiones materiales. En general la población indígena está muy marginalizada económicamente, y entonces eso hace también que sean escuelas, bueno, etcétera, todo lo que ya sabemos de la situación social de Argentina. Entonces, el segundo trabajo que ustedes van a entregar tiene que ver en particular con la educación intercultural bilingüe, en realidad con un caso particular que nos pone un poco en duda si es educación intercultural bilingüe o no, porque no vamos a hacerlo todo tan fácil, pero bueno, ya verán. Por ahora me interesa que se enfoquen en el primer trabajo, que lean el material de la primera semana. La semana siguiente hay más material bibliográfico para leer, un poco más extenso el material bibliográfico de la semana 2 que el de la semana 1, y que hagan el trabajo de la semana 2, y nos reencontramos acá en este espacio en 15 días para charlar cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de español como lengua segunda, no a indígenas, sino a migrantes principalmente, o bueno, vamos a ver un programa en particular de la ciudad de Buenos Aires y demás, y lengua de señas, enseñanza a la comunidad sorda en realidad, pero como hay gente acá que sabe mucho, tal vez después puedan ayudarnos también a pensar eso. Así que bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí. Hola, profesora. Gracias por su clase. Ok, ahora conozco más sobre la situación de la lengua china en Argentina. Okay. No, todavía falta, porque hay una clase entera, no mentira. Okay, quiero hablar de la situación de China. En China también existen similares políticas lingüísticas destinadas a los indígenas. De hecho, China es muy diferente de Argentina, porque en China hay mucho menos inmigrantes a causa de sus políticas muy limitadas, porque ya hay una gran población y no existe la carencia de labores. Entonces en China, para la mayoría de la gente, la lengua materna es mandarín, y la segunda lengua puede ser inglés, dado que casi en todas las escuelas todos los estudiantes tienen que estudiar
inglés como una materia sí, obligatoria y solo y menos escuelas de idiomas extranjeros, sí, algunos, sí, solo un menor parte de estudiantes estudian francés, alemán, sí, español. Sí, pero es un porcentaje muy bajo. Y ahora español ha sido la tercera lengua extranjera en las ciudades más desarrolladas de China. Sí, dado que ahora muchas empresas chinas quieren desarrollar el mercado en América Latina. En China, no sé si usted sabe, hay 56 etnias. Y Han, una etnia se llama Han, ocupa la mayoría. Y el resto de 55 etnias se ocupan la mayoría. Como mi provincia natal, Mongolia Interior, en esa región viven más personas de Hmong. En esa región hay más escuelas bilingües destinadas a tales personas, pero ahora también existe un problema como a causa de la reducción de la población de algunas etnias. Ahora cada vez hay menos personas que puedan hablar la lengua de esa etnia. Y entonces no existe porque hay poca población de esta etnia. Sí, por eso normalmente los padres enseñan a sus hijos a hablar esa lengua. No sé, entonces eso pone dicha lengua en el peligro. Entonces no sé si en Argentina también existe ese problema y no sé si el gobierno puede formular, es muy diferente la situación de, hasta donde sé, la situación de Argentina de la situación de China, porque es cierto que muchas familias eligen no enseñar la lengua, digo esto que hablábamos, pero no pasa en todas las comunidades indígenas igual. No pasa en todas las comunidades iguales, es diferente en cada comunidad. Entonces, y tampoco entonces eso hace una diferencia con China en particular. También en muchos casos, al ser comunidades muchas comunidades que viven, digamos, en el mismo territorio, entonces no es que salen o emigran a otras regiones del país. En algunos casos sí, y ahí es cuando, está bien, Luciana, y ahí es cuando entonces la lengua se, digamos, si pongo el caso, una persona de una provincia habla X lengua, de una comunidad indígena habla X lengua, viaja a Buenos Aires, no va a hablar esa lengua, lo más probable es que no la hable, salvo que siga en contacto con personas que también la hablan, ¿sí? Pero eso no pasa muy habitualmente, salvo en algunos casos. Creo que el caso de China es diferente también en ese sentido, y que hay mucha movilidad interna de la población, entonces mucha gente de Mongolia Interior no vive en Mongolia Interior, vive en Pekín o en Shanghai, y ahí se casa con personas que hablan otra lengua, y entonces la lengua que se enseña es la lengua oficial. Y eso, en China es diferente. Eso. Pero bueno, ya hablaremos más, perdón. No, hablaremos más de los migrantes chinos a Argentina, pero más adelante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos vemos, entonces. No. Ok. Bueno, entonces se pueden retirar. Si alguien tiene alguna pregunta. Ivo, ¿te quedas un chiquitín y charlamos? Dale. Bueno, chau, muchas gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Cualquier cosa nos escriben. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias.